Durante miles de años la gente de esta tierra, un poco abandonada, supo cultivar y cuidar una de las bolsas ecológicas más importantes de España. A pocos kilómetros de Montejo de la Sierra se encuentra el hayedo más meridional de Europa, que actualmente sirve como reclamo turístico para toda la zona. Ahora es un parque natural, cerrado, cuidado, investigado, visitado. Pero los habitantes de Montejo todavía recuerdan las épocas que en fin de semana se venía hasta aquí a merendar con toda la familia y utilizando la madera en una tala en la que sabían medir las necesidades humanas y el respeto por la naturaleza. Es un monte de 250 hectáreas, principalmente de roble, aunque hay alguna mancha de haya, y se calcula que el mancha de haya sea de 125 hectáreas aproximadamente, ¿no? Pero vamos, básicamente es un monte de roble, que es más todo lo que puedes ver a tu alrededor. ¿Y todo esto tú dónde lo has aprendido? En una casa de oficios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso? Pues es un trabajo de un año con un contrato firmado por la comunidad, un contrato en prácticas, no nos pagan todo lo que nos tienen que pagar, pero bueno, es bueno, es aprovechable. Bueno, mira, esto es un acebo que se le conoce como árbol típico de Navidad. Se le cortan las ramillas y eso para, vamos, está prohibido, es un árbol protegido y está prohibido. ¿Todos tienen fruto? No, solo las hembras, solo es la hembra la que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, en cuanto veas un acebo con fruto que son las bolitas rojas, es solo la hembra la que lo tiene. Las hojas permanecen todo el año en el árbol, son de un color intenso y son muy fuertes las hojas. Y tienen los pinchos que ves que son característicos, pero solo en la mitad del porte para abajo. De la mitad del porte para arriba pierden los pinchos. ¿Y tú piensas quedarte a trabajar por aquí? Sí, tengo oportunidad, sí, porque mira, me vine de Madrid hace ya un año a vivir aquí en la zona. Sí, yo vivía en Alcorcón. Mis padres son de Cardoso, toda mi familia es de Cardoso, entonces pues he venido a vivir aquí a Cardoso. Y bueno, si tengo la oportunidad de trabajar, pues quiero trabajar aquí, no quiero volverme a Madrid. Oye, ¿estos dos árboles qué son? Mira, este es el haya y este es el roble. Si te fijas, es fácil diferenciarlos por la corteza. La corteza del roble es mucho más rugosa y más áspera que la del haya. La haya es más lisa, más grisácea. Mira, luego la hoja también. La hoja del roble es esta, es una hoja mucho más lobulada, y la del haya es esta. Si te fijas, es más pequeña, más aguada. Son diferentes las dos hojas y las dos cortezas. Completamente distintos. Oye, ¿de trabajo cómo estáis por aquí? ¿Hay trabajo bastante o tenéis problemas? Si echa una mano la Comunidad de Madrid y subvenciona aquí puestos de trabajo, sí. Por parte de la Diputación de Guadalajara no, porque estamos un poco aislados en la zona esta. Pero vamos, trabajos por la Comunidad de Madrid sí que tenemos. ¿Y qué tipo de trabajo tenéis aquí? Tenemos lo que he estado haciendo este año y luego aparecen los retenes, que son 6 meses en la época de incendios. Y luego pues algún tipo de obra que saque la comunidad o alguna cosa. Esta muchacha no es el único ejemplo de jóvenes que, asfixiados por el ambiente de la urbe, huyen de ella para buscar trabajo por estas zonas.